¿Puede un secreto cambiar el destino de un niño destinado al fracaso? En una mansión donde el lujo oculta profundas tristezas, un joven incomprendido y una empleada con un pasado oculto están a punto de desafiar todas las reglas. Lo que descubrirán no solo alterará sus vidas, sino que revelará una verdad que ha estado esperando años para salir a la luz. Una verdad que podría salvarlos o destruirlos a todos. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Cuentos en que enamoran. Subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Félix vivía rodeado de libros, pero ninguno hablaba su idioma. Con 9 años, había reprobado otra vez. Mientras la mansión brillaba como una joya sobre la colina de Valle Sereno, él se sentía más invisible que una fisura entre vitrales. Mármol griego, ventanales que besaban el cielo, jardines diseñados por arquitectos, paisajistas que cobraban más que cirujanos. Desde afuera cualquiera diría que allí vivía la perfección, pero las paredes de cristal no dejan ver las grietas del alma. Dentro de esa casa de revista, el niño miraba por la ventana con ojos que parecían más viejos que su cuerpo. Félix Alcázar tenía el apellido más respetado de la ciudad, ropa de marcas italianas que la mayoría ni siquiera podía pronunciar, y una habitación del tamaño de un apartamento completo. Pero también tenía algo más, un boletín, escolar manchado de rojos, reprobado. Otra vez, las letras danzaban frente a sus ojos como insectos inquietos. Los números se transformaban en acertijos sin respuesta. Y cada vez que su tutor levantaba la voz, «Concéntrate, Félix, es simple, aritmética». El niño sentía como el mundo se volvía más pequeño, más oscuro, más asfixiante. Don Fernando Alcázar caminaba por el pasillo de mármol con pasos que sonaban como sentencias. 45 años, traje de 3.000 euros, reloj alemán que valía más que un auto y una mirada que podía congelar el verano. Viudo desde hacía 3 años, había convertido el dolor en ambición, la ausencia en control absoluto. «Señora Elvira», su voz cortaba el aire como cuchillo, «¿dónde está el muchacho?» La ama de llaves, una mujer de 55 años con expresión perpetua de vigilancia, señaló hacia el estudio con el nuevo tutor, don Fernando, el 4º este mes. Fernando apretó la mandíbula. 4º tutor, 4ª esperanza evaporándose como agua en el desierto. Entró sin tocar. El tutor, un hombre calvo con gafas de pasta y diploma de universidad cara, sudaba mientras Félix miraba el cuaderno como si estuviera escrito en jeroglíficos. «¿Y bien?», preguntó Fernando. El tutor tragó saliva. «Señor Alcázar, yo he trabajado con cientos de estudiantes, pero su hijo simplemente no retiene la información. Tal vez necesite evaluación especial. Una institución que fuera, disculpe, que salga de mi casa ahora». El tutor recogió sus cosas con manos temblorosas y desapareció como todos los anteriores. Fernando se quedó mirando a su hijo. Félix no levantó la vista, sabía lo que venía. «¿Sabes lo que cuesta tu educación? ¿Tienes idea de cuántos niños matarían por tener tus oportunidades?» Silencio. «Mírame cuando te hablo». Los ojos de Félix se alzaron. Estaban húmedos, pero ninguna lágrima caía. Hacía tiempo que había aprendido a tragarlas. «Lo siento, papá. Lo siento, no sirve de nada. Los Alcázar no fracasan, Félix. No en los negocios, no en la vida, y definitivamente no en la escuela. Enderézate». Fernando salió dejando el aroma de su perfume caro y el peso de su decepción. En la cocina, detrás de la puerta entreabierta, Rosa Castillo lo había escuchado todo. 30 años, uniforme gris impecable, manos que olían a detergente de limón y jabón de lavar platos. Rosa llevaba 6 meses trabajando en la mansión de los Alcázar. Limpiaba, cocinaba, desaparecía cuando los patrones pasaban. Invisible,
útil, olvidable. Pero Rosa tenía ojos que veían más allá de las superficies pulidas. Esa tarde, mientras recogía la bandeja de té sin tocar en el estudio, vio algo en el escritorio de Félix. Un dibujo. No era tarea escolar. Era un bosque hecho con crayones, árboles que parecían personas abrazándose, un sol que sonreía tristemente en la esquina inferior con letra temblorosa. Yo no soy tonto, solo hablo diferente. Rosa sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Guardó el dibujo en el bolsillo de su delantal y en ese momento, sin saberlo ninguno de los dos, comenzó una revolución silenciosa que cambiaría 3 vidas para siempre. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. De nuevo, la vergüenza tiene un sonido específico, el silencio que sigue al fracaso. Félix conocía ese silencio mejor que nadie. Lo escuchaba en la cena cuando su padre leía el periódico en lugar de mirarlo. Lo sentía en la escuela, cuando el profesor pronunciaba su nombre con ese tono que decía, «Otra vez este niño». Lo respiraba en su habitación enorme y vacía, donde los juguetes caros brillaban como testigos mudos de su soledad. El Colegio Internacional Valle Sereno era una institución que olía a dinero viejo y expectativas imposibles. Uniformes planchados con raya perfecta, mochilas de marca, niños que hablaban 3 idiomas antes de cumplir 10 años. Allí ser hijo de don Fernando Alcázar significaba cargar un apellido como una corona o como una condena. «Félix, ¿puedes resolver la ecuación en la pizarra?». La profesora Jiménez lo miraba con esa mezcla de esperanza y resignación que todos los maestros eventualmente adoptaban con él. El niño se levantó, 30 pares de ojos clavándose en su espalda como alfileres. Caminó hasta el frente con piernas de gelatina. La ecuación era simple, suma básica, pero los números se movían, se reían de él, se transformaban en garabatos sin sentido. Su voz salió como un susurro. «Más fuerte, Félix». «No puedo». Risas suaves pero filosas. La profesora suspiró. «Siéntate». El camino de regreso a su pupitre fue el más largo del universo. Esa tarde, cuando el chofer lo dejó en la mansión, Félix entró por la puerta trasera. Sabía que su padre estaba en una reunión de negocios. Sabía que tenía 2 horas de libertad antes de que llegara el nuevo tutor. 2 horas para ser nadie, para no decepcionar a nadie. Se escondió en la biblioteca, no para leer, eso era imposible, sino para dibujar. Era lo único que sus manos sabían hacer sin temblar. Agarró crayones y papel y comenzó a crear lo que las palabras no podían decir. Un mundo donde las letras eran pájaros de colores, donde los números eran árboles que crecían en espiral, donde todo tenía sentido, aunque no siguiera las reglas. «Son hermosos». Félix saltó del susto. Rosa estaba en la puerta con un plumero en una mano y una expresión suave en el rostro. «Yo lo siento, no debería estar aquí». «¿Por qué no? Es tu casa». El niño miró hacia abajo. Rosa entró despacio, como quien se acerca a un animal herido. «¿Puedo ver?». Félix dudó, pero algo en la voz de la empleada lo hizo asentir. Rosa se arrodilló junto a él, observando los dibujos con atención real, no fingida, real. «Tienes un talento increíble», dijo ella. «Mira cómo usas los colores, cómo cada línea cuenta una historia. Pero no sirve de nada». La voz del niño se quebró. «Mi papá dice que dibujar es perder el tiempo, que necesito aprender matemáticas, lenguas, ciencias, pero yo no puedo, soy tonto». «No». Rosa lo dijo con tanta firmeza que Félix la miró sorprendido. «No eres tonto, eres diferente. Y diferente no es malo, Félix, es solo otro camino». «¿Otro camino a dónde?». Rosa sonrió. Era una sonrisa triste pero llena de luz. «Al mismo lugar que todos,
pero tú vas a llegar caminando entre árboles mientras otros van por autopistas. Y eso está bien. Félix no entendió del todo, pero sintió algo extraño en el pecho, algo parecido a la esperanza. ¿Tú crees que puedo aprender? Rosa no respondió de inmediato. Se quedó mirando los dibujos, luego al niño, luego al boletín escolar que asomaba de su mochila y entonces dijo algo que cambiaría todo. ¿Qué tal si te enseño a mi manera? ¿Tu manera? Sin gritos, sin presión, sin decirte que eres lento o torpe, solo tú, yo y el conocimiento esperando que lo descubras. Como descubriste cómo hacer que estos árboles parezcan vivos. El corazón de Félix latió más rápido. ¿Y mi papá? Rosa miró hacia la puerta, luego hacia el niño, y tomó una decisión que la asustaría durante semanas. Esto queda entre nosotros. No era profesional. Probablemente la despedirían si se enteraban. Pero Rosa había sido maestra en una pequeña escuela rural antes de que la vida la obligara a limpiar casas. Y cuando veía a un niño ahogándose en un sistema que no lo entendía, su instinto le gritaba que hiciera algo. «De acuerdo», susurró Félix. «De acuerdo», repitió Rosa. Se dieron la mano, una alianza secreta sellada en una biblioteca llena de libros que ninguno de los dos necesitaba leer de la manera tradicional. Al día siguiente, mientras don Fernando firmaba contratos y el nuevo tutor preparaba ejercicios aburridos, Rosa y Félix se reunieron en el jardín trasero durante la hora de la siesta obligatoria. Ella trajo papel, colores y una sonrisa. Él trajo su vergüenza, su miedo y un deseo desesperado de demostrar que no era un fracaso. «Muy bien», dijo Rosa sentándose en el pasto, algo que ningún adulto de la mansión haría jamás. «¿Sabes qué es una suma?» «Sí, no, a veces». «Perfecto, vamos a dibujarla». ¿Dibujar una suma?» Rosa agarró un crayón verde. «Imagina que tienes 3 pájaros en un árbol». Dibujó rápidamente 3 pajaritos. «Llegan 2 más. ¿Cuántos pájaros hay ahora?» Félix contó con el dedo. 5. «Exacto. Eso es 3 + 2. Una suma, pero no con números fríos. Con pájaros que respiran». Los ojos del niño se iluminaron. Por primera vez en su vida, un concepto matemático tenía sentido, no porque alguien se lo gritara, sino porque alguien lo tradujo a su idioma secreto, el lenguaje de las imágenes. Pasaron 40 minutos dibujando operaciones. Restas eran pájaros que volaban. Multiplicaciones eran árboles que crecían en filas. Divisiones eran pasteles cortados en partes iguales para compartir. Cuando Rosa dijo que era hora de volver, Félix no quería irse. «¿Mañana otra vez?», preguntó con voz pequeña. «Mañana otra vez». Esa noche, mientras don Fernando revisaba reportes financieros en su oficina, Félix hizo algo que no hacía en meses. Sonrió antes de dormir. Y en la habitación de empleadas, Rosa se quedó despierta hasta tarde, preparando la siguiente lección. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero algunos riesgos valían la pena. Lo que ninguno de los dos sabía es que alguien los había visto en el jardín. Desde la ventana de la cocina, con ojos entrecerrados y labios apretados, la señora Elvira había observado toda la escena y no le había gustado nada. ¿Será que Rosa podrá seguir enseñando sin ser descubierta? Hay talentos que gritan y talentos que susurran. El don de Rosa pertenecía a la segunda clase. Durante 3 semanas, la empleada y el niño construyeron un mundo paralelo dentro de la mansión. Mientras don Fernando cerraba negocios millonarios y los tutores oficiales fracasaban uno tras otro, Rosa transformaba cada objeto cotidiano en una herramienta de aprendizaje. Las cucharas de la cocina se volvieron unidades de medida. Los platos, fracciones, el jardín, un laboratorio de ciencias naturales donde las hormigas enseñaban trabajo en equipo y las flores explicaban ciclos de vida. Félix no estudiaba, exploraba. Y por primera vez el conocimiento no era un enemigo,
sino un amigo que hablaba su idioma. «Hoy vamos a aprender sobre historia», dijo Rosa una tarde mientras fingía sacudir los muebles del salón. «Odio historia», respondió Félix automáticamente. «Son solo fechas y nombres que nunca recuerdo». «Eso es porque te la enseñaron como una lista de compras, pero la historia no es una lista, Félix, es una película». Sacó papel y colores. Comenzó a dibujar una línea de tiempo, pero cada fecha era un personaje con ropa de época. Cada evento, una escena con diálogos inventados. La Revolución Francesa se convirtió en un drama de personas reales con hambre y rabia. La Revolución Industrial en una historia de inventores soñadores y niños trabajadores. Félix la miraba hipnotizado. Rosa hablaba con las manos, actuaba las voces, convertía el pasado en presente. Y cuando le pidió que dibujara su propia versión de un evento histórico, el niño no dudó. Sus manos volaron sobre el papel creando batallas, discursos, momentos decisivos. «¿Ves?», dijo Rosa, «no necesitas memorizar fechas, necesitas entender por qué pasaron las cosas, y tú entiendes perfecto». Pero no todo era fácil. Había días en que la frustración ganaba, días en que las letras seguían bailando y los números seguían burlándose. En esos momentos, Rosa no forzaba nada. Se sentaba junto a Félix y le contaba historias de su propia vida. «Yo también fui maestra, ¿sabes?», dijo una tarde, mientras preparaban galletas en la cocina, otra de sus lecciones disfrazadas, fracciones comestibles. En un pueblo pequeño, muy lejos de aquí, la escuela era una casa de adobe con techo de zinc. Teníamos 3 libros para 30 niños, pero esos niños aprendían con hambre, no de comida, sino de futuro. «¿Por qué dejaste de enseñar?», preguntó Félix con harina en la nariz. Rosa guardó silencio un momento. Sus manos amasaban con movimientos lentos, casi tristes. «Mi mamá se enfermó. Necesitaba tratamientos caros, atención constante. En el pueblo no había trabajo que pagara lo suficiente, así que vine a la ciudad. Limpiar casas paga mejor que enseñar en escuelas rurales. Es triste, pero es verdad. ¿Tu mamá está bien?». «Ahora, falleció hace 2 años. Lo siento». Rosa sonrió aunque sus ojos brillaban. «Yo también. Pero ella me enseñó algo importante, que ayudar a una persona puede cambiar el mundo de esa persona, y a veces eso es suficiente». Félix la abrazó impulsivamente. Rosa, sorprendida, le devolvió el abrazo y en ese momento el vínculo entre ellos dejó de ser solo entre maestra y alumno. Se convirtió en algo más profundo, más peligroso, más real. Mientras tanto, en los pasillos fríos de la mansión, la señora Elvira afilaba su vigilancia. Notaba cómo Félix llegaba con tierra en las rodillas, cómo Rosa pasaba más tiempo cerca del niño de lo que su trabajo requería, cómo había una complicidad en sus miradas que no le gustaba nada. Una tarde la atrapó. «Rosa, ¿puedo hablar contigo?». La empleada sintió el estómago contraerse. Estaban en la lavandería, olor a detergente y vapor. Elvira cerró la puerta. «He notado que pasas mucho tiempo con el niño». «Solo hago mi trabajo, señora Elvira». «Tu trabajo es limpiar, no enseñar». «No enseño, solo converso con él cuando está solo». Elvira cruzó los brazos. 55 años trabajando para familias ricas le habían enseñado a detectar secretos. «Escúchame bien, Rosa. Esta familia tiene reputación. Don Fernando es un hombre poderoso y muy exigente. Si descubre que una empleada está interfiriendo con la educación de su hijo sin autorización, no solo te despedirá, te asegurará que nunca vuelvas a trabajar en ninguna casa decente de Valle Sereno». «Yo no estoy interfiriendo, solo estoy...» «¿Qué? ¿Salvándolo?». La voz de Elvira se volvió filosa. «No somos salvadoras, Rosa, somos empleadas. Hay una diferencia enorme, y mientras antes la entiendas, mejor para ti». Rosa apretó los puños dentro de los bolsillos del delantal. «¿Y si el niño necesita ayuda?».
Entonces su padre contratará profesionales. No es tu responsabilidad. Y si los profesionales no entienden cómo ayudarlo, no es tu problema. Silencio tenso. Elvira suspiró suavizando apenas el tono. Mira, yo entiendo que tengas buen corazón, pero este no es tu lugar. Estos no son tus niños. Esta no es tu escuela. Eres solo una empleada. Y cuando olvidas eso, te lastimas. Créeme, lo he visto muchas veces. Rosa no respondió. Elvira salió dejándola sola entre sábanas húmedas y amenazas veladas. Esa noche Rosa casi renuncia. Casi empacó sus cosas y decidió que no valía la pena arriesgar su sustento. Pero entonces recordó los ojos de Félix cuando finalmente entendió una multiplicación. Recordó cómo había dejado de llamarse a sí mismo tonto. Recordó que algunos riesgos no son opcionales. Al día siguiente continuó las lecciones secretas, pero ahora con más cuidado, más silencio, más miedo de ser descubierta. Félix comenzó a cambiar, no de forma dramática, pero sí notable. Sus tutores oficiales seguían fracasando, pero en casa, cuando nadie miraba, el niño resolvía problemas dibujando. Leía convirtiendo palabras en imágenes mentales. Aprendía traduciendo todo al único idioma que su cerebro entendía naturalmente, el lenguaje visual. Una noche, don Fernando entró al cuarto de su hijo para revisar las tareas. Esperaba encontrar el desastre usual. En cambio, encontró algo extraño. Un cuaderno lleno de dibujos matemáticos, sumas con pájaros, restas con nubes, multiplicaciones con árboles. «¿Qué es esto?», preguntó frunciendo el ceño. Félix sintió el pánico subirle por la garganta. Es mi forma de practicar. ¿Tu forma? Sí, funciona mejor para mí que los números normales. Fernando miró los dibujos con expresión indescifrable. Parte de él quería tirar ese cuaderno a la basura y obligar a su hijo a estudiar como una persona normal. Pero otra parte, pequeña, escondida, casi olvidada, reconoció algo familiar en esos dibujos. Su esposa había sido artista, pintora, veía el mundo en colores y formas, no en líneas rectas y expectativas sociales. ¿Entiendes lo que estás haciendo?, preguntó finalmente. Sí, puedes resolver esto. Fernando escribió una suma simple en una hoja, 15 plus 23. Félix dibujó rápidamente 15 puntos, luego 23 más, los contó con el dedo. 38. Correcto. Fernando sintió algo extraño, sorpresa mezclada con confusión. Está bien, dijo secamente, pero en la escuela no puedes dibujar en los exámenes. Lo sé. Entonces este método no sirve de nada. Salió dejando a Félix con el corazón roto, pero algo había cambiado. Por primera vez, su padre había visto que podía hacer algo, aunque fuera diferente, aunque fuera raro, y esa pequeña chispa de reconocimiento sería más importante de lo que cualquiera imaginaba, porque 3 días después llegó una carta de la escuela. El Colegio Internacional Valle Sereno estaba organizando el primer certamen nacional de saberes integrales. Participarían los mejores estudiantes de todo el país, y la dirección, en un gesto que mezclaba generosidad con crueldad, había decidido darle una oportunidad a Félix Alcázar, una última oportunidad para demostrar que merecía el apellido que llevaba o para hundirse definitivamente en la vergüenza. La competencia se acerca. Félix tiene el método, pero será suficiente para enfrentar el escenario más aterrador de su vida. El miedo tiene textura. Es áspero como lija contra la piel, frío como metal en invierno, pesado como cemento en el estómago. Félix conocía ese miedo desde que la carta llegó. Estimado don Fernando Alcázar, tenemos el honor de invitar a su hijo Félix a participar en el primer certamen nacional de saberes integrales. Será un evento transmitido en vivo con presencia de autoridades educativas y medios de comunicación. Esperamos contar con su presencia. Fernando leyó la carta durante el desayuno. Su expresión no cambió, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la taza de café.
Es una oportunidad, dijo finalmente. Tal vez la última. Félix no pudo comer. La avena se enfrió en su plato mientras imaginaba un auditorio lleno de gente mirándolo fracasar. El escenario, las luces, las preguntas, imposibles, la decepción en los ojos de su padre multiplicada por 1000. No puedo, susurró. Disculpa, que no puedo, papá. Voy a reprobar frente a todos. Voy a humillarte. Fernando dejó la taza con un golpe seco. Ya me humillas cada mes con tus boletas. Al menos esta vez hazlo de una forma que importe. Las palabras eran cuchillos. Félix salió corriendo de la mesa con lágrimas que ya no podía contener. Subió a su habitación y se encerró. Quería desaparecer, quería no existir, quería ser cualquier persona, excepto Félix Alcázar. Alguien tocó la puerta suavemente. «Félix, soy yo, Rosa». Su voz era el único refugio en el naufragio. «Vete, no me voy. Abre». Silencio. Luego el pestillo cediendo. Rosa entró y encontró al niño, hecho un ovillo en la cama, abrazando una almohada como si fuera un salvavidas. «Escuché lo de la competencia», dijo ella sentándose a su lado. «No voy a ir». «Está bien». «¿En serio?» «Claro. Nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres». Félix la miró, sorprendido. Esperaba un sermón motivacional. En cambio, Rosa simplemente estaba ahí, sin presión, sin expectativas imposibles. «Pero tengo una pregunta», continuó ella. «¿No quieres ir porque no puedes o porque tienes miedo de intentarlo?» El niño no respondió. «Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, Félix. No poder es real, el miedo también es real, pero se puede enfrentar. ¿Y si fracaso? ¿Y si triunfas? Imposible. ¿Por qué? Porque soy yo, porque siempre fracaso, porque...» Rosa lo interrumpió con firmeza. «Porque durante 9 años te han dicho que eres un fracaso. Pero yo llevo 3 semanas viéndote aprender cosas que nadie creía que podrías entender. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A los que nunca te entendieron o a alguien que te ve realmente?» Félix sintió algo moverse dentro de su pecho. Una vocecita pequeña pero terca que decía: «Tal vez ella tenga razón. Si voy, ¿me vas a ayudar?» Rosa sonrió. Hasta el final. Así comenzó la preparación más intensa que Félix había experimentado en su vida, pero no con libros aburridos y regaños, sino con dibujos, canciones, juegos, historias. Rosa convirtió cada tema de la competencia en una aventura visual. Geografía, mapas dibujados como tesoros escondidos, ciencias, experimentos con ingredientes de cocina, historia, obras de teatro de 2 personas en el jardín, matemáticas, problemas disfrazados de acertijos visuales. Pero el tiempo era limitado. La competencia estaba a solo 2 semanas, y cada día que pasaba, la señora Elvira observaba más de cerca. Los encontró una tarde en la biblioteca. Rosa dibujando diagramas, Félix tomando notas con colores. Había papeles por todas partes, risas, complicidad. Elvira tosió desde la puerta. «¿Interrumpo algo?» Ambos saltaron como si los hubieran sorprendido robando. Rosa se puso de pie rápidamente. Solo estaba ayudando a Félix a organizar sus materiales. «Ya veo». Los ojos de Elvira eran hielo. «Don Fernando quiere verte en su oficina, Rosa». «Ahora». El corazón de la empleada se detuvo. Félix la miró con pánico. «No pasa nada», susurró ella. «Todo está bien». Pero no estaba bien. Mientras caminaba hacia la oficina, Rosa sentía como el piso se volvía menos sólido bajo sus pies. Elvira caminaba detrás de ella como carcelera. Tocó la puerta de caoba. «Adelante». Don Fernando estaba de pie junto a la ventana, mirando los jardines perfectamente podados. No se volteó cuando Rosa entró. «Señora Elvira, me ha informado que has estado pasando tiempo considerable con mi hijo». «Sí, señor. Él necesitaba...» «No te he pedido explicaciones todavía». Silencio. Fernando finalmente se volteó. Su expresión era indescifrable.
Félix tiene una competencia importante en 2 semanas. Su desempeño determinará si continúa en el colegio internacional o si debo buscar alternativas menos prestigiosas. Lo sé, señor. ¿Qué sabes de educación, Rosa? La pregunta era una trampa. Si decía la verdad que había sido maestra, revelaría que había ocultado información. Si mentía, confirmaba que no tenía derecho a enseñar. Sé lo suficiente para reconocer cuando un niño necesita un enfoque diferente. ¿Y crees que tú puedes darle ese enfoque? Creo que ya lo estoy haciendo. La audacia de la respuesta sorprendió incluso a Elvira. Fernando entrecerró los ojos. Explícate. Rosa respiró hondo. Era ahora o nunca. Su hijo no es tonto, don Fernando. Tiene un tipo de inteligencia visual espacial muy desarrollado. Aprende viendo, dibujando, creando. El sistema educativo tradicional no está diseñado para cerebros como el suyo, pero eso no significa que no pueda aprender. Solo necesita un método diferente. ¿Y tú has estado proporcionando ese método? Sí, sin mi autorización. Sin su autorización. Rosa levantó la barbilla. Porque si hubiera pedido permiso, usted habría dicho que no. Y mientras tanto, Félix seguiría creyendo que es un fracaso cuando en realidad es brillante, solo diferente. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar. Elvira contenía la respiración esperando la explosión. Fernando miraba a Rosa con una intensidad que podía derretir acero. Finalmente habló. Tienes 2 semanas. Disculpe. 2 semanas para demostrar que tu método funciona. Si Félix obtiene un desempeño digno en esa competencia, reconoceré que tenía razón. Si fracasa, hizo una pausa cargada de significado, no solo serás despedida, me aseguraré de que entiendas el costo de sobrepasar tus límites. Teresa sintió el peso de las amenazas, pero también vio algo más en los ojos de Fernando. Un destello diminuto de esperanza, un padre que debajo de toda su rigidez quería creer que su hijo podía lograrlo. Entendido, señor. Puedes retirarte. Rosa salió de la oficina con las piernas temblando. Elvira la siguió hasta el pasillo. Eres una tonta, siseó. Acabas de firmar tu despido. O acabo de salvar a un niño, respondió Rosa sin detenerse. En su habitación, Félix esperaba ansioso. Cuando Rosa entró, se lanzó a sus brazos. ¿Qué pasó? ¿Te van a despedir? No, todavía. Rosa lo separó suavemente y lo miró a los ojos. Pero ahora la presión es real, Félix. Tu papá sabe que te estoy ayudando y quiere resultados. Entonces, ¿ya no podemos seguir? Al contrario, ahora podemos hacerlo oficialmente, sin escondernos, sin mentiras. El niño sintió algo parecido al alivio mezclado con terror puro. ¿Y si no puedo? Entonces fallaremos juntos, pero al menos lo habremos intentado con todo lo que tenemos. Durante los siguientes 13 días, la mansión de los Alcázar se transformó en una escuela de un solo estudiante. Rosa ya no limpiaba. Don Fernando le había dado permiso tácito para dedicarse completamente a preparar a Félix. Elvira murmuraba su desaprobación cada vez que pasaba, pero no podía hacer nada. Las sesiones eran intensas, pero nunca aburridas. Rosa diseñó un método completo adaptado al cerebro de Félix. Memoria visual. Todo concepto importante tenía un símbolo o dibujo asociado. Ritmo y movimiento. Las tablas de multiplicar se convirtieron en canciones con coreografías. Narrativa emocional. Cada fecha histórica era parte de una historia más grande que Félix podía sentir. Mapas mentales. En lugar de listas, creaban diagramas tipo árbol, donde cada rama era una conexión lógica. Pero también había momentos de quiebre, días en que Félix lloraba de frustración porque una fórmula no entraba en su cabeza sin importar cuántos colores usara. Noches en que Rosa dudaba si estaba haciéndolo correcto o solo alimentando una esperanza cruel.
Una noche, 3 días antes de la competencia, Félix tuvo una crisis. No voy a poder, sollozaba en el jardín rodeado de papeles arrugados. Es demasiado, hay demasiadas cosas que recordar. Rosa se sentó junto a él en el pasto húmedo. La luna brillaba sobre valle sereno, como un ojo plateado. A lo lejos se veían las luces de la ciudad, indiferentes al drama que se desarrollaba en esa mansión. ¿Sabes qué es lo más difícil de enseñar?, preguntó Rosa suavemente. Félix negó con la cabeza. No es transmitir conocimiento, eso es fácil. Lo difícil es enseñarle a alguien a creer en sí mismo cuando el mundo entero le ha dicho que no vale nada. Pero es que a lo mejor tienen razón. No la tienen. Rosa lo tomó de los hombros. Mírame, Félix, en 3 semanas aprendiste más que en 3 años. No porque seas tonto, sino porque finalmente alguien te habló en tu idioma. Eso no es suerte, es inteligencia pura. Pero, ¿y si en la competencia me bloqueo? ¿Y si olvido todo? Entonces usarás lo que siempre ha estado contigo, tu instinto para ver el mundo de forma diferente. Nadie te puede quitar eso, Félix, ni siquiera tú mismo. El niño respiró profundo. El aire olía a jazmines y tierra mojada. Cerró los ojos e imaginó el auditorio, las luces, las preguntas, pero esta vez no se vio fracasando. Se vio dibujando mentalmente cada respuesta, convirtiendo cada problema en una imagen que solo él podía ver. Está bien, dijo finalmente. Voy a intentarlo. Eso es todo lo que pido. Los últimos 3 días fueron de pulimento. Rosa ya no enseñaba contenido nuevo, solo reforzaba lo aprendido y, sobre todo, trabajaba en la confianza de Félix. Le enseñó técnicas de respiración para calmarse. Le mostró cómo cerrar los ojos 2 segundos antes de responder para visualizar la respuesta como un dibujo mental. Don Fernando observaba desde lejos. No interfería, pero tampoco se acercaba. Era como si tuviera miedo de romper algo frágil. Una noche, sin embargo, entró al cuarto de Félix cuando el niño ya dormía. Se quedó mirándolo por largo rato. En el escritorio había un dibujo nuevo. Félix y Rosa de pie frente a una montaña gigante etiquetada competencia. Pequeños valientes. Fernando sintió algo que no había sentido en años, orgullo mezclado con culpa. Se dio cuenta de que había estado tan obsesionado con que su hijo fuera perfecto según los estándares del mundo, que nunca se preguntó qué tipo de perfección tenía Félix dentro de sí. El día de la competencia llegó como un tren sin frenos. El Gimnasio Nacional estaba decorado con pancartas y banderas. Había cámaras de televisión, periodistas, autoridades educativas con trajes caros y expresiones solemnes. 200 estudiantes de todo el país, todos seleccionados como los mejores de sus respectivas escuelas, y entre ellos Félix Alcázar, pálido, temblando, pero presente. Don Fernando llegó con su séquito de asistentes. Se sentó en la sección VIP, reservada para padres de familias importantes. Desde allí tenía vista perfecta del escenario. Rosa no debía estar ahí, pero no podía quedarse en casa. Se disfrazó de personal de limpieza con un uniforme prestado, gorra calada hasta las cejas, y se escondió al fondo del gimnasio. Desde ahí, con el corazón latiéndole en la garganta, observaba. El presentador, un hombre de traje azul con micrófono dorado, subió al escenario. Damas y caballeros, bienvenidos al primer certamen nacional de saberes integrales. Hoy veremos brillar a las mentes más prometedoras de España. Que comience la competencia. Aplausos ensordecedores, luces cegadoras. Félix sentía que el piso se movía bajo sus pies. La primera ronda fue de matemáticas. Preguntas proyectadas en pantalla gigante. Los estudiantes tenían 30 segundos para escribir sus respuestas en tabletas electrónicas. Primera pregunta: ¿cuánto es 347 plus 689?
Félix cerró los ojos, respiró como Rosa le había enseñado. Visualizó 347 pájaros en un árbol, luego 689 más llegando. Los contó mentalmente en grupos de 10. Vio la imagen completa. Escribió 1036. Correcto. En el fondo del gimnasio, Rosa apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. ¡Vamos, Félix! ¡Vamos! Las preguntas continuaron. Algunas las respondió rápido, otras le costaron más, pero había algo diferente en él. No se rendía. Cada vez que dudaba, cerraba los ojos, dibujaba mentalmente y encontraba la respuesta en ese lenguaje secreto que solo él hablaba. La segunda ronda fue de ciencias. Aquí Félix brilló. Recordaba los experimentos que había hecho con Rosa. El ciclo del agua se convirtió en una historieta mental, la fotosíntesis, en un cuento de plantas heroicas. Cada concepto abstracto tenía una imagen y cada imagen tenía sentido. Don Fernando, desde su asiento privilegiado, miraba a su hijo con asombro creciente. Ese no era el niño tembloroso que reprobaba exámenes. Ese era alguien diferente, alguien que había encontrado su propia forma de ser inteligente. La tercera ronda fue de historia y geografía, la más difícil para Félix, tradicionalmente. Pero Rosa había transformado cada fecha en una escena memorable, cada país en un personaje con personalidad propia. Pregunta: ¿en qué año se firmó la Constitución española actual? Félix recordó la obra de teatro que habían actuado en el jardín. Rosa había hecho de rey Juan Carlos, él de político nervioso. 1978, gritaban juntos al final de la escena. Escribió 1978. Correcto. Así continuó por 2 horas agotadoras. Félix no respondió todo perfecto. Hubo preguntas que no pudo resolver, pero respondió suficiente, mucho más de lo que nadie, excepto Rosa, había creído posible. Finalmente, el presentador anunció un receso mientras los jueces calculaban los puntajes finales. Félix bajó del escenario con piernas de gelatina. Buscó a su padre con la mirada, pero en lugar de eso, vio algo que lo hizo sonreír. Al fondo del gimnasio, medio escondida detrás de una columna, estaba Rosa. Le hizo un gesto discreto, pulgar arriba. El niño sintió que podía respirar de nuevo, pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Uno de los profesores evaluadores, un hombre mayor con bigote gris y expresión de halcón, se acercó al podio. Susurró algo al presentador, luego señaló hacia el fondo del gimnasio, directamente hacia Rosa. «Disculpen», dijo el presentador por el micrófono, «pero parece que hay una irregularidad que debemos atender». El gimnasio se llenó de murmullos. Don Fernando frunció el ceño. Félix sintió que el estómago se le caía a los pies. El profesor evaluador caminó hacia Rosa. Ella intentó escabullirse, pero había demasiada gente bloqueando las salidas. «Usted», dijo el profesor, «la he visto haciendo señales al estudiante número 47, Félix Alcázar». «Yo no...» «La vi claramente. Gestos de ánimo, comunicación no autorizada durante la competencia». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Las cámaras se giraron hacia Rosa. Don Fernando se puso de pie con expresión de furia contenida. Rosa miró a Félix. El niño tenía lágrimas en los ojos. «Lo siento», articuló sin sonido. Y en ese momento, frente a 200 personas, cámaras de televisión y la élite educativa de España, el secreto quedó expuesto. Rosa ha sido descubierta. ¿Será esta la humillación final para Félix o el momento donde todo cambia? La vergüenza pública tiene un sonido específico. El murmullo colectivo de gente juzgando en voz baja. Rosa estaba parada en medio del gimnasio con cientos de ojos clavados en ella como agujas. El uniforme de limpieza que había usado como disfraz ahora parecía una confesión de culpa. Era la empleada que se había atrevido a cruzar líneas invisibles, pero inquebrantables. El profesor evaluador la miraba con desprecio profesional. «¿Quién es usted?».
Preguntó con voz amplificada por el micrófono que alguien le había pasado. Nadie importante, respondió Rosa con voz temblorosa. Eso es obvio. La pregunta es, ¿qué está haciendo aquí? ¿Y por qué estaba comunicándose ilegalmente con un participante? Don Fernando bajó de las gradas con pasos furiosos. Su rostro era una máscara de ira controlada. Cuando llegó junto a Rosa, su voz fue hielo puro. «Es mi empleada doméstica». El gimnasio explotó en murmullos. Las cámaras enfocaron a Rosa, luego a Fernando, luego a Félix, que estaba en el escenario con la cara empapada en lágrimas silenciosas. «¿Su empleada?» El profesor evaluador enarcó una ceja. ¿Y qué hace una empleada doméstica dando señales a su hijo durante una competencia académica nacional? Eso me gustaría saber. Fernando miró a Rosa con ojos que prometían consecuencias. Explícate. Pero antes de que Rosa pudiera responder, una voz infantil cortó el aire. Ella no hizo nada malo. Félix había bajado corriendo del escenario. Sus mejillas brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. «Hijo, vuelve a tu lugar», ordenó Fernando. «No». Félix se plantó entre Rosa y su padre. «Todos están culpándola por algo que no es su culpa. Ella solo me ayudó cuando nadie más podía». El profesor evaluador se acercó. «Joven, tu participación en esta competencia ahora está bajo revisión. Si hubo ayuda externa no autorizada». «No hubo ayuda durante la competencia». Félix alzó la voz más de lo que había hecho en toda su vida. «Rosa solo me hizo una seña de ánimo, como hacen todos los padres. Miren alrededor». Señaló a las gradas, donde docenas de padres hacían gestos de apoyo a sus hijos. «¿Por qué ella no puede?» «Porque ella no es tu madre», respondió el profesor con frialdad. «Es una empleada». «¿Y eso qué importa?». La pregunta cayó como piedra en agua quieta. El silencio que siguió fue absoluto. Félix respiró profundo. Sintió que algo se rompía dentro de él, pero no era nada malo. Era una jaula que finalmente cedía. «Durante 9 años», comenzó a hablar, su voz temblando pero clara, «todos me dijeron que era tonto. Mis profesores, mis tutores, hasta yo mismo me lo creí. Pero Rosa…» Miró a la empleada con ojos brillantes. «Ella fue la única persona en el mundo que vio que yo no era tonto, solo diferente». Las cámaras grababan cada palabra. El gimnasio entero contenía la respiración. «Ella me enseñó que las matemáticas pueden ser pájaros, que la historia puede ser una película, que mi cerebro no está roto, solo habla otro idioma. Y por primera vez en mi vida…» Su voz se quebró. «Por primera vez entendí, por primera vez no me sentí como un fracaso». Don Fernando miraba a su hijo como si lo viera por primera vez. Algo se movía en su rostro, algo parecido al dolor. El profesor evaluador intentó retomar el control. «Eso es muy conmovedor, joven, pero las reglas son claras. No puede haber interferencia externa». «No hubo interferencia». Félix alzó la voz. «Todo lo que respondí salió de aquí». Se golpeó la sien. «Rosa no me dio ninguna respuesta, solo me enseñó a encontrarlas yo mismo. Eso está prohibido. ¿Aprender está prohibido?». Un murmullo diferente recorrió el gimnasio. Ya no era de juicio, sino de incomodidad. Varios padres comenzaron a mirar a sus propios hijos, preguntándose cuántos de ellos también necesitaban ser entendidos de forma diferente. Rosa, con lágrimas rodando por sus mejillas, puso una mano en el hombro de Félix. «Es suficiente», dijo suavemente. «No quiero que pierdas esta oportunidad por mi culpa». «No es tu culpa». Félix se giró hacia ella. «Tú me salvaste y no voy a dejarte sola ahora». Don Fernando cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, algo en él había cambiado. Se acercó al profesor evaluador. «Quiero hablar con el comité organizador ahora. Señor Alcázar, no creo que… no es una sugerencia». La autoridad en su voz era innegable. El profesor, reconociendo a un hombre acostumbrado a ser obedecido, asintió.
10 minutos después, don Fernando estaba en una sala privada con los 5 miembros del comité organizador. «Lo que mi hijo dijo es verdad», comenzó Fernando. «Durante años fracasé como padre. Contraté tutores caros. Lo presioné con métodos que no funcionaban y lo hice sentir como si no valiera nada. Hasta que una empleada de mi casa, sin título universitario, pero con más sabiduría que todos nosotros juntos, encontró la forma de llegar a él». Los miembros del comité se miraron entre sí. «Señor Alcázar, entendemos su situación, pero no han entendido nada», interrumpió Fernando. «Mi hijo respondió cada pregunta por sí mismo. Nadie le sopló respuestas. Nadie hizo trampa. Lo único que hizo esa mujer fue enseñarle a creer en sí mismo. Y si eso es motivo de descalificación, entonces este sistema educativo está más roto de lo que pensaba». Silencio. «Félix merece que sus respuestas cuenten», continuó Fernando, «porque las ganó con su esfuerzo, con su inteligencia, con su forma única de ver el mundo. Y si ustedes lo descalifican, no solo estarán castigando a un niño de 9 años, estarán mandando un mensaje a todos los niños diferentes, que no importa cuánto se esfuercen, el sistema nunca los va a aceptar». Una de las organizadoras, una mujer de unos 60 años con expresión severa pero ojos cansados, habló. «Señor Alcázar, no estamos cuestionando el esfuerzo de su hijo, pero existe un protocolo. Si permitimos que una persona ajena a la familia haga señales de apoyo disfrazada de personal, entonces castiguen a Rosa, no a Félix». Fernando la miró directamente. «Ella violó un protocolo. Mi hijo solo respondió preguntas. No mezclen las cosas». Hubo un debate acalorado de 15 minutos. Finalmente, el comité llegó a una decisión. Todos volvieron al gimnasio. El ambiente era tenso, expectante. Félix seguía junto a Rosa, ambos pálidos pero unidos. El presentador tomó el micrófono. «Damas y caballeros, después de deliberación con el comité organizador, hemos llegado a las siguientes conclusiones. La señorita Rosa Castillo será retirada del recinto por violación del protocolo de competencia. Sin embargo», hizo una pausa dramática, «las respuestas de Félix Alcázar serán validadas, ya que no se encontró evidencia de ayuda directa durante las pruebas. Sus puntajes permanecen oficiales». Aplausos mezclados con murmullos. Rosa cerró los ojos, sintiendo alivio mezclado con tristeza. Félix la abrazó fuerte. «Gracias», susurró él. «No, gracias a ti», respondió ella. «Me diste la oportunidad de volver a ser maestra, aunque fuera por unas semanas». 2 guardias de seguridad se acercaron a escoltar a Rosa hacia la salida. Ella caminó con la cabeza alta, dignidad intacta, pero antes de llegar a la puerta, una voz la detuvo. «Esperen». Era don Fernando. Caminó hacia Rosa hasta quedar frente a ella. «Lamento cómo se desarrolló esto», dijo con voz baja, pero clara. «Y lamento más aún no haberte escuchado desde el principio». Rosa no supo qué responder. «Cuando termine esta competencia, tú y yo vamos a tener una conversación, pero no será sobre tu despido. No, será sobre cómo podemos asegurar que ningún niño vuelva a sentirse como se sintió Félix. Y necesito tu ayuda para eso». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas nuevamente. Asintió, sin poder hablar. La competencia continuó. Félix volvió al escenario. Las últimas rondas fueron de razonamiento lógico y cultura general. Estaba agotado emocionalmente, pero también liberado. Ya no cargaba el peso del secreto, ya no estaba solo. Respondió con más seguridad, con más claridad, no porque fuera perfecto, sino porque finalmente se aceptaba a sí mismo. Cuando terminó la última pregunta, el presentador anunció que los resultados finales serían calculados en 30 minutos. Félix bajó del escenario directo hacia su padre. Fernando lo esperaba con una expresión que el niño nunca había visto:
orgullo, mezclado con algo parecido a la disculpa. «Lo hiciste bien», dijo Fernando simplemente. «¿No estás enojado?» «Estoy muchas cosas, hijo, pero enojado contigo no es una de ellas». Se abrazaron. Fue torpe, casi incómodo, pero real. Y en ese abrazo había años de distancia comenzando a cerrarse. Finalmente llegó el momento de los resultados. Los primeros 20 lugares serían anunciados en 1900. Orden inverso. Félix no esperaba estar en esa lista. Había respondido bien, pero no perfecto, y había tantos estudiantes brillantes. 10º lugar, anunció el presentador. Inés Fuentes de Zaragoza. Aplausos. 9º lugar, Pablo Sanz de Bilbao. Más aplausos. Los números fueron bajando. 5º lugar, 4º, 3º. El corazón de Félix latía cada vez más rápido. Don Fernando apretaba el brazo de su asiento. 2º lugar, Sara Núñez de Málaga. Una niña de 11 años subió al escenario llorando de alegría. El presentador hizo una pausa dramática antes del anuncio final, y el primer lugar del primer certamen nacional de saberes integrales es para... Félix cerró los ojos. No importaba, ya había ganado algo más importante que un trofeo. Samuel Perea de Alicante, un niño de 12 años con gafas gruesas, subió al escenario entre aplausos ensordecedores. Don Fernando suspiró, preparándose para consolar a Félix. Pero entonces el presentador continuó. Sin embargo, queremos hacer una mención especial. Aunque no quedó entre los 10 primeros lugares, Félix Alcázar de Valle Sereno obtuvo el 17º lugar entre 200 participantes. Una hazaña notable, considerando su historial académico previo. 17 de 200. No era primer lugar ni 10º, pero era un triunfo absoluto. El gimnasio explotó en aplausos. Félix subió al escenario aturdido, recibió un certificado de participación destacada y una medalla de bronce. Cuando bajó, su padre lo esperaba con los ojos húmedos. 17º lugar. Fernando repetía como si no pudiera creerlo. De 200. Lo siento, papá. Sé que querías primer lugar. ¿Estás loco? Fernando lo abrazó fuerte. Hace un mes no podías resolver una suma simple. Hoy competiste contra los mejores estudiantes del país y quedaste en el 17% superior. Eso no es fracaso, Félix. Es un milagro. Por primera vez en su vida, Félix escuchó orgullo genuino en la voz de su padre. Esa noche de regreso en la mansión, don Fernando mandó llamar a Rosa a su oficina. Ella entró esperando lo peor. En cambio, Fernando le extendió una silla. «Siéntate, por favor». Rosa obedeció confundida. «Tengo una propuesta para ti», dijo Fernando. «Quiero que dejes de ser mi empleada doméstica». El corazón de Rosa se hundió. Ahí venía el despido. «Quiero contratarte como tutora privada de Félix, con un salario digno, contrato formal y libertad completa para enseñarle como consideres mejor». Rosa lo miró boquiabierta. «¿Qué? Lo que oíste. Mi hijo necesita a alguien que lo entienda. Y tú demostraste que puedes hacer en 3 semanas lo que nadie pudo hacer en 9 años. Sería un tonto si te dejara ir. Pero yo no tengo título universitario oficial. No soy pedagoga certificada». «Eres algo mejor», interrumpió Fernando. «Eres alguien que ve personas, no sistemas. Y eso no se enseña en ninguna universidad». Rosa sintió que el mundo giraba. Durante 2 años había limpiado casas para sobrevivir, creyendo que su carrera como educadora había terminado. Y ahora, acepto, dijo con voz temblorosa, pero con una condición. Dime, quiero que Félix también asista a una escuela diferente, una donde respeten su forma de aprender. Yo puedo ayudarlo en casa, pero necesita un ambiente académico que no lo destruya. Fernando asintió. Ya estoy investigando opciones. Hay una escuela en Zaragoza especializada en estudiantes con inteligencias no tradicionales. Están dispuestos a aceptarlo. ¿Y usted está dispuesto a dejarlo ir? Estoy dispuesto a hacer lo que sea mejor para mi hijo, aunque eso signifique admitir que estuve equivocado durante años. Rosa sonrió. Entonces, vamos a hacer esto bien.
Salió de esa oficina con un contrato, con un propósito, con la certeza de que a veces los finales son solo comienzos disfrazados. Félix, desde la ventana de su habitación, miraba las estrellas sobre Valle Sereno. En su escritorio descansaba su medalla de bronce. No era oro, pero brillaba con luz propia. Agarró sus crayones y comenzó a dibujar. Un niño subiendo una montaña. Ya no. Estaba solo. Junto a él había dos figuras. Una mujer con delantal que ahora parecía tener alas, y un hombre de traje que finalmente había aprendido a mirar hacia abajo. Y en la cima de esa montaña dibujada, una frase en letras coloridas. Diferente no es menos, es solo otro camino. Félix demostró que la inteligencia tiene muchas formas, pero una última sombra del pasado está por aparecer. Los secretos tienen fecha de vencimiento. Siempre salen a la luz, tarde o temprano, y siempre en el momento menos esperado. 2 semanas después de la competencia, la vida en la mansión de los Alcázar había encontrado un nuevo ritmo. Rosa ya no usaba uniforme gris. Ahora vestía ropa cómoda y llevaba una carpeta llena de métodos de enseñanza personalizados. Félix sonreía más. Don Fernando trabajaba menos horas y cenaba con su hijo cada noche. Parecía que finalmente habían encontrado la paz, pero la paz es frágil. Una tarde lluviosa de octubre, mientras la señora Elvira organizaba el ático, una tarea que había pospuesto durante años, encontró algo inesperado, una caja de madera con las iniciales M.I.A. grabadas en la tapa, las iniciales de Marta Inés de Alcázar, la esposa fallecida de don Fernando, la madre de Félix. Elvira sabía que no debía abrirla. Esas pertenencias eran privadas, dolorosas, sagradas, pero la curiosidad o tal vez el destino fue más fuerte. Dentro había cartas, fotografías, diarios personales y entre todo eso un sobre amarillento con una letra elegante que decía «Para, Fernando, abrir si algo me pasa». Elvira sintió un escalofrío. Marta había muerto de un aneurisma cerebral 3 años atrás, repentino, devastador, sin tiempo para despedidas, pero al parecer había dejado algo preparado, como si lo hubiera intuido. La ama de llaves bajó las escaleras con el sobre como si cargara una bomba. Encontró a don Fernando en su oficina revisando documentos de la nueva escuela de Félix. Don Fernando. Su voz era diferente, suave, casi temerosa. Encontré esto en el ático. Creo que debería leerlo. Fernando levantó la vista. Cuando vio el sobre, su rostro se puso pálido. Reconoció la letra de inmediato, la letra de Marta. Esa caligrafía que había llenado tarjetas de cumpleaños, notas de amor, listas de compras. La letra de una vida que ya no existía. ¿Dónde estaba esto? En una caja escondida detrás de otros recuerdos. Fernando tomó el sobre con manos temblorosas. Elvira se retiró discretamente, cerrando la puerta tras de sí. Solo en su oficina, con la lluvia, golpeando los ventanales, don Fernando Alcázar abrió la carta de su esposa muerta. Mi querido Fernando, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por adelantado si estas palabras te duelen, pero hay cosas que necesito decirte y nunca encontré el momento adecuado en vida. Primero, te amo. Siempre te amé desde el día que nos conocimos en aquella exposición de arte ridículamente pretenciosa, donde tú eras el único que realmente miraba las pinturas en lugar de a las personas. Amé tu seriedad, tu ambición, tu forma de convertir obstáculos en escaleras, pero también tuve miedo de que esas mismas cualidades que te hacían brillar en los negocios te cegaran para ver lo más importante, nuestro hijo. Fernando, Félix es diferente. Y cuando digo diferente no lo digo como excusa, lo digo como celebración. Tiene mi forma de ver el mundo, en colores, en formas, en historias visuales. Las letras y los números no le hablan como a ti, pero la belleza, la
Creatividad, las conexiones emocionales, esas cosas las entiende mejor que nadie. Te he visto presionarlo. Te he visto frustrarte cuando no responde como los otros niños. Y me rompe el corazón porque sé que lo haces desde el amor, desde el deseo de que tenga éxito, pero estás midiendo su valor con la vara equivocada. Por eso, si algo me pasa, necesito que recuerdes esto. No lo cambies. Entiéndelo. Y aquí viene la parte que nunca te dije en vida porque temía tu reacción. He estado buscando ayuda especializada. Encontré a una maestra extraordinaria llamada Rosa Castillo. Trabajaba en una escuela rural, pero tiene un don genuino para conectar con niños como Félix. Le pedí que viniera a Valle Sereno. Le ofrecí trabajo en nuestra casa. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué eres orgulloso, mi amor? Porque habrías dicho que no necesitábamos ayuda, que los Alcázar solucionan sus problemas solos. Pero el orgullo no enseña a leer. El orgullo no cura frustraciones. Solo el amor lo hace. Si Rosa está ahí, espero que sí. Por favor, escúchala. Ella ve lo que yo veo. Un niño brillante esperando que alguien le hable en su idioma. Y si ya no está, encuéntrala. Su número está al reverso de esta carta. No dejes que Félix crezca creyendo que es menos que los demás solo porque es diferente. No dejes que el sistema educativo rígido apague su luz única. Y sobre todo, no dejes que tu dolor por mi ausencia te impida ver que nuestro hijo es mi mejor obra de arte. Cuídense, ábranse, permítanse ser imperfectos juntos. Con todo mi amor, incluso desde donde sea que esté ahora, Marta. La carta cayó de las manos de Fernando. Sus hombros temblaban. No lloraba. Hacía años que no lo hacía, pero algo dentro de él se estaba deshaciendo y reconstruyendo al mismo tiempo. Marta había sabido, había visto todo, había intentado ayudar, incluso sabiendo que podría morir sin ver el resultado. Y Rosa no era una coincidencia, era un legado. Fernando volteó la carta. Al reverso, con letra más apurada, estaba escrito un número de teléfono y una dirección de un pueblo rural a 6 horas de Valle Sereno. Junto al número, una nota. Rosa Castillo, maestra con alma luminosa. Sus manos temblaron al agarrar su celular. Buscó en la lista de empleados. Encontró el expediente de Rosa, lugar de nacimiento, exactamente el pueblo que Marta había anotado. Todo encajaba. Rosa había venido a Valle Sereno por Marta, pero Marta había muerto antes de poder explicarle a Fernando quién era realmente esa mujer. Así que Rosa había entrado como empleada doméstica, callando su verdadero propósito, esperando el momento correcto para cumplir la promesa que le había hecho a una mujer moribunda, cuidar de su hijo. Esteban salió de la oficina como un hombre en trance. Encontró a Rosa en la biblioteca con Félix, trabajando en un proyecto de ciencias naturales que involucraba construir un ecosistema en miniatura. «Rosa, ¿puedes venir un momento?» Ella vio su expresión y supo que algo importante había pasado. Le hizo una seña a Félix de que seguiría pronto y siguió a Fernando hasta su oficina. Él le mostró la carta sin decir palabra. Rosa la leyó con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «¿Lo sabías?», dijo Fernando cuando ella terminó. «¿Sabías desde el principio que mi esposa te había contactado?» «Sí». «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque cuando llegué a Valle Sereno, Marta ya había fallecido. Nadie me esperaba. No había documentos oficiales. No había contratos. Solo había una promesa que le hice a una mujer desesperada que me rogó que cuidara de su hijo si algo le pasaba. Podrías haber hablado conmigo». «¿De verdad?» Rosa lo miró directamente. El hombre que despedía tutores cada mes, que se negaba a aceptar que su hijo era diferente, que veía cualquier ayuda como debilidad. ¿Ese hombre me habría escuchado? Fernando no pudo responder porque sabía que ella tenía razón. «Así que entré como empleada doméstica», continuó Rosa. «Observé, esperé y cuando
Vi la oportunidad de cumplir mi promesa, la tomé. Aunque significara arriesgar mi trabajo, aunque significara ocultar la verdad, porque al final lo único que importaba era el niño. ¿Marta te pagó? Me ofreció dinero, sí, pero cuando murió ese dinero nunca llegó. No había testamento que me mencionara, así que he trabajado estos meses sin paga extra, sin reconocimiento, solo con la esperanza de poder ayudar. Fernando se sentó pesadamente en su silla. Durante 3 años había culpado al mundo por la muerte de su esposa. Había convertido su dolor en rigidez, su amor en control. Y todo ese tiempo, Marta había dejado un plan, una solución, una esperanza llamada Rosa. No sé si pedirte perdón o darte las gracias, dijo finalmente. No necesitas hacer ninguna de las dos cosas, respondió Rosa. Solo necesitas seguir siendo el padre que has empezado a ser en estas últimas semanas. Y si fracaso otra vez, entonces lo intentaremos de nuevo. Así funciona esto. No hay perfección, solo esfuerzo. Y constante. Fernando asintió, luego hizo algo que sorprendió a Rosa, le extendió la mano. Bienvenida oficialmente a esta familia, Rosa Castillo. No como empleada, no como tutora contratada, sino como la persona que mi esposa eligió para cuidar lo que más amábamos. Rosa estrechó su mano y en ese apretón había más que un acuerdo laboral, había reconocimiento, respeto, gratitud. Esa noche Fernando reunió a Félix y Rosa en la sala, prendió la chimenea, aunque no hacía tanto frío. Necesitaba el calor, la luz, el símbolo de un hogar que había estado frío demasiado tiempo. Félix, hay algo que necesito contarte sobre tu madre. El niño lo miró con ojos grandes. Rara vez hablaban de Marta. Era un tema demasiado doloroso, demasiado cerca del corazón roto de ambos. Tu mamá sabía que eras especial, no diferente en el sentido de roto, sino especial en el sentido de único. Y antes de morir, ella encontró a alguien que también lo veía así. Fernando le contó todo. La carta, la promesa, el plan de Marta que había permanecido oculto 3 años. Félix escuchaba hipnotizado, lágrimas bajando silenciosamente. Cuando Fernando terminó, el niño se giró hacia Rosa. «Entonces, ¿mi mamá te pidió que me cuidaras?» «Sí, y por eso viniste aquí. Por eso vine, por eso me quedé, por eso hice todo lo que hice». Félix se lanzó a abrazar a Rosa con una fuerza que casi la tira del sofá. Ella lo abrazó de vuelta, llorando abiertamente ahora. «Gracias», susurró el niño. «Gracias por no olvidarte de la promesa». «Nunca podría olvidarla», respondió Rosa. «Tu mamá me hizo jurar sobre lo más sagrado que existe, el futuro de un niño». Fernando los miraba desde su silla y por primera vez en 3 años no sintió que Marta se había ido completamente. Estaba ahí, en Rosa, en Félix, en la forma en que ambos se cuidaban mutuamente, en el amor que su esposa había sembrado incluso después de morir. A la mañana siguiente, algo cambió oficialmente en la mansión de los Alcázar. Rosa dejó la habitación de 1900 empleadas y se mudó al ala de huéspedes. Su nombre fue agregado a todos los documentos oficiales de la familia y Fernando mandó a hacer una placa pequeña que colgó en la puerta de la biblioteca. Espacio de aprendizaje Marta de Alcázar, donde todos los idiomas del conocimiento son bienvenidos. Félix la vio y sonrió. Su madre había muerto, sí, pero su legado vivía. En cada lección diferente, en cada dibujo matemático, en cada momento donde ser único era celebrado en lugar de castigado. La señora Elvira, testigo silenciosa de todo, tuvo que admitir que se había equivocado. A veces las reglas necesitan romperse, a veces los roles necesitan redefinirse y a veces la persona menos esperada es exactamente quien necesitas. «¿Sabes?», le dijo Rosa una tarde mientras preparaban juntas la cena. «¿Me debes una disculpa?».
Elvira, que llevaba 30 años sin disculparse con nadie, respiró hondo. Tenías razón, dijo simplemente. Yo estaba protegiendo un sistema que lastimaba más de lo que ayudaba. Lo siento. Teresa sonrió. Disculpa aceptada. Ahora enséñame a hacer ese guiso que Félix tanto ama. Puedo enseñar matemáticas con pájaros, pero cocinar nunca fue mi fuerte. Ambas rieron. Y en esa cocina llena de vapor y especias, dos mujeres que habían sido enemigas se convirtieron en aliadas, porque al final todos estaban del mismo lado, el lado de Félix. El pasado ha revelado sus secretos. Ahora solo queda una pregunta. ¿Qué futuro construirán juntos? El tiempo tiene una forma curiosa de cicatrizar heridas y construir jardines sobre ruinas. 5 años después de aquella competencia nacional, el Auditorio Municipal de Zaragoza estaba lleno hasta el último asiento. Padres, educadores, estudiantes, periodistas, todos habían venido a escuchar a los ponentes de la Conferencia Nacional de Educación Inclusiva. En el escenario, con 14 años recién cumplidos, estaba Félix Alcázar. Ya no era el niño pálido y tembloroso que reprobaba exámenes. Ahora era un adolescente delgado, de mirada tranquila y sonrisa segura. Llevaba jeans, una camisa simple y en sus manos sostenía notas escritas con dibujos en los márgenes. «Buenas tardes», comenzó, su voz clara resonando en los altavoces. «Mi nombre es Félix Alcázar y durante los primeros 9 años de mi vida todos me dijeron que era tonto». La audiencia guardó silencio absoluto. Reprobaba exámenes. No podía leer como los otros niños. Los números me parecían acertijos imposibles. Y cada día me levantaba creyendo que había algo fundamentalmente roto en mí. Hizo una pausa. En la primera fila, don Fernando lo miraba con orgullo radiante. A su lado estaba Rosa, ahora directora del Centro de Aprendizaje Alternativo Marta de Alcázar, una escuela que Fernando había fundado en honor a su esposa. Llevaba un vestido elegante y el cabello recogido, pero sus ojos seguían siendo los mismos, cálidos, atentos, llenos de esa luz especial que solo tienen los maestros verdaderos. Pero entonces, alguien me enseñó algo revolucionario. Continuó Félix. Me enseñó que no estaba roto, solo hablaba un idioma diferente, y cuando finalmente encontré a alguien que hablaba ese idioma conmigo, todo cambió. Proyectó imágenes en la pantalla gigante detrás de él, dibujos matemáticos, mapas mentales coloridos, historias visuales de batallas históricas. Este es mi método, explicó. Así aprendo. Convierto conceptos abstractos en imágenes concretas. Transformo números en pájaros, fechas en películas, fórmulas en ecosistemas. Para muchos, esto parece raro. Para mí, es el único camino que tiene sentido. Mostró su expediente académico actual, calificaciones sobresalientes en la Escuela Internacional de Pedagogía Innovadora de Zaragoza, reconocimientos en competencias de arte y ciencias integradas, publicaciones en revistas juveniles sobre métodos de estudio alternativos. «No soy un genio», dijo con una sonrisa. «Sigo teniendo que trabajar el doble que otros en ciertas áreas, pero ahora trabajo en un sistema que me entiende, con maestros que celebran mi diferencia en lugar de castigarla». La cámara se movió hacia Rosa, que tenía lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Hoy no estoy aquí para decirles que mi historia es única». La voz de Félix se hizo más firme. «Estoy aquí para decirles que hay millones de niños como yo, niños que son brillantes pero invisibles, porque el sistema solo mide un tipo de inteligencia. Niños que se están rindiendo ahora mismo porque nadie les ha dicho todavía que no están rotos». Hizo contacto visual con la audiencia. «Y estoy aquí para pedirles algo. Vean más allá de las calificaciones, escuchen más allá de las palabras, entiendan que la inteligencia es un arco iris, no un solo color.
Algunos niños son números, otros son letras, algunos son colores, otros son música, otros son movimiento. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años, pero antes de irse, ella me dio el regalo más valioso que cualquiera puede dar, alguien que me vería. Esa persona fue Rosa Castillo. Señaló hacia la primera fila. Ella cumplió una promesa. Ella me enseñó que diferente no es menos, es solo otro camino. La audiencia estalló en aplausos. Félix esperó a que se calmaran para dar su mensaje final. Si hay maestros aquí, les pido que recuerden esto. Tal vez en su clase ahora mismo hay un niño silencioso que está esperando que alguien hable su idioma. No se rindan con él. Ajusten el método, no al niño. Si hay padres aquí, les digo, sus hijos no necesitan ser perfectos, necesitan ser vistos, entendidos, amados por quienes son, no por quienes ustedes quieren que sean. Y si hay niños o adolescentes que se sienten rotos, que repiten exámenes, que sienten que no encajan, su voz se suavizó. Por favor, créanme, no están rotos. El sistema que los mide está incompleto. Su don existe. Solo está esperando el momento y la persona correcta para florecer. El aplauso final fue ensordecedor. La gente se puso de pie. Algunos lloraban abiertamente. Félix bajó del escenario y caminó directamente hacia Rosa y su padre. Rosa lo abrazó primero. Tu mamá estaría tan orgullosa, susurró. Lo hiciste por ella, respondió Félix. Y por mí. Gracias por no rendirte. Nunca podría. Fernando puso una mano en el hombro de su hijo. Yo también estoy orgulloso, no solo de lo que dijiste, sino de quién eres. Papá, sé que los primeros años fueron difíciles entre nosotros. Fueron difíciles porque yo estaba ciego, pero ya no lo estoy. Se abrazaron. Ya no era torpe, ya no era incómodo. Era padre e hijo realmente conectados por primera vez. Después de la conferencia, un grupo de maestros rodeó a Rosa con preguntas. Querían saber más sobre sus métodos. Querían entender cómo adaptar sus aulas. Querían aprender de la mujer que había transformado el sistema educativo desde abajo. No hay fórmula mágica, explicaba Rosa. Solo hay un principio mágico. Conocer realmente a cada niño, no como un número de expediente, sino como un universo completo con su propia lógica interna. Una joven maestra levantó la mano tímidamente. Pero, ¿cómo hacemos eso con 30 niños en un aula y programas rígidos que cumplir? Rosa sonrió con entendimiento. Es difícil, no voy a mentirles, pero comienzan con uno. Un niño que claramente no está llegando con los métodos tradicionales. Le dan 5 minutos extra. Prueban un enfoque diferente. Observan qué lo hace brillar y cuando ven el cambio, y lo verán, esa chispa los alimentará para hacer lo mismo con el siguiente niño. El cambio nunca empieza con el sistema completo. Empieza con un maestro y un estudiante a la vez. Más tarde, ya en la noche, Rosa y Fernando cenaban en un restaurante frente al mar. Habían dejado a Félix celebrando con compañeros de su escuela. Por primera vez en años, era un adolescente normal, haciendo cosas normales de adolescente, y eso era hermoso. ¿Sabes?, dijo Fernando mirando las olas. Marta tenía razón en todo. En la carta, en ti, en Félix, en que yo necesitaba dejar ir el control. Ella te conocía bien, me conocía mejor que yo mismo. Tomó un sorbo de vino. ¿Alguna vez te arrepentiste de dejar tu vida, tu pueblo, por cumplir una promesa a una desconocida moribunda? Rosa pensó por un momento. Todos los días durante el primer año, limpiaba baños, pensando que había abandonado mi verdadera vocación, pero ahora miró hacia donde las luces de la ciudad brillaban. Ahora sé que esto era exactamente donde tenía que estar. No salvé solo a Félix, él también me salvó a mí. Me recordó por qué me hice maestra en primer lugar. ¿Y qué viene ahora?
Ahora convertimos el Centro Marta en algo más grande. Queremos abrir 5 sedes más en diferentes ciudades, capacitar maestros, cambiar políticas educativas. No va a pasar de la noche a la mañana, pero si cambiamos la vida de un niño a la vez, eventualmente cambiamos el mundo. Exacto, brindaron. No por éxitos pasados, sino por batallas futuras, por todos los niños invisibles esperando ser vistos, por todos los Félix que todavía no habían encontrado su Rosa. Esa noche, de regreso en su departamento cerca del centro, Rosa sacó una caja vieja del closet. Dentro estaban las cartas que Marta le había escrito años atrás, cuando ambas planeaban cómo ayudar a Félix. Abrió una al azar. Estaba fechada 2 semanas antes de la muerte de Marta. Querida Rosa, no sé cuánto tiempo me queda. Los dolores de cabeza están empeorando, pero necesito que sepas esto. No estoy haciendo esto solo por Félix. Lo hago por todos los niños como él. Los niños que el sistema está matando lentamente porque no encajan en moldes estandarizados. Tú tienes un don. Lo vi en la forma en que enseñabas a esos niños del pueblo. Con amor, paciencia, creatividad, sin presión, sin comparaciones crueles. Si puedes salvar a mi hijo, demostrarás que otro modelo es posible. Y tal vez, solo tal vez, ese ejemplo inspirará a otros. Así es como cambiamos el mundo, no con revoluciones ruidosas, sino con transformaciones silenciosas. Una vida a la vez. Confío en ti no porque seas perfecta, sino porque ves a los niños como personas completas, no como proyectos a corregir. Cuida de mi pequeño, y si mi Fernando se resiste y se resistirá, dale tiempo. Debajo de toda esa rigidez hay un hombre que ama profundamente, pero no sabe cómo mostrarlo. Gracias por aceptar esta misión. Sé que parece imposible, pero las mejores cosas siempre lo parecen al principio. Con gratitud eterna, Marta. Teresa dobló la carta cuidadosamente. Marta nunca sabría que su plan había funcionado. Nunca vería a su hijo convertido en un joven seguro y elocuente. Nunca sabría que su legado había crecido hasta convertirse en un movimiento educativo. Pero de alguna forma Rosa sentía que Marta lo sabía, que en algún lugar del universo una madre descansaba tranquila, sabiendo que su hijo estaba bien. Misión cumplida, Marta, susurró Rosa al aire vacío. Tu niño no solo está bien, está cambiando el mundo. Al otro lado de la ciudad, en su residencia estudiantil, Félix dibujaba en su cuaderno antes de dormir. Ya no dibujaba para aprender matemáticas, ahora dibujaba simplemente porque le gustaba. Esa noche dibujó 3 figuras. Una mujer de cabello oscuro que él apenas recordaba, pero que vivía en cada lección. Una mujer de sonrisa cálida que le había enseñado a volar. Y un hombre de traje que finalmente había aprendido a ver. Debajo del dibujo escribió algo que se convertiría en el lema del Centro Marta de Alcázar. No cambies al niño, cambia el método. El don siempre estuvo ahí esperando el idioma correcto. Cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió tranquilo, sabiendo que ya no tenía que demostrar nada, solo tenía que ser él mismo. Y eso finalmente era suficiente. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te sentiste diferente, si conoces a un niño que está luchando con un sistema que no lo entiende, entonces este mensaje es para ti. Comparte esta historia, no para que se haga viral, sino para que llegue a ese maestro que está a punto de rendirse con un estudiante difícil, para que llegue a ese padre que se siente frustrado porque su hijo no encaja, para que llegue a ese niño que se duerme cada noche creyendo que hay algo roto en él. El cambio educativo no empieza en ministerios de gobierno, empieza en conversaciones, en decisiones pequeñas de maestros valientes, en padres que dicen, mi hijo es diferente y eso está bien. En niños que encuentran una voz para decir, este método no funciona para mí, pero hay otro. Que sí,
Suscríbete para más historias que recuerdan lo que realmente importa. No los sistemas perfectos, sino las personas imperfectas que se atreven a amar, entender y transformar una vida a la vez. Porque al final, todos somos Félix en alguna área de nuestras vidas. Todos estamos esperando a alguien que hable nuestro idioma. Todos tenemos un don, esperando el momento correcto para florecer. ¿Serás tú la rosa de alguien más? ¿Serás tú quien vea la luz donde otros ven fracaso? La respuesta está en tus manos. Comparte esta historia, enciende una chispa, cambia una vida.